primeros versículos hasta el versículo 11 o 12 de este texto. Si usted se puede poner de pie, ya están de pie. Yeah. Dice esto: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oremos. Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido esta mañana en adoración a ti. Gracias que también ahora podemos abrir tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos hables. Así como tú hiciste esta obra maravillosa en el libro de Hechos a través de tu Espíritu, rogamos que esta mañana también tu Espíritu Santo pueda manifestarse de una manera clara en la vida nuestra, de cada persona que está en esta mañana escuchando. Señor, ayúdanos a recibir la palabra tuya injertada, la cual puede hacer salvas nuestras almas. No permitas que nada estorbe, no permitas que nada la quite de nuestra vida, y que hoy día podamos salir renovados, podamos salir retados y podamos seguirte fielmente como tú deseas que lo seamos como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Puede seguir el bosquejo en la pantalla, y también si tiene sus notas o su papelito para notas, puede también ir llenando ahí. Sabe, en los últimos años que he estado viviendo como creyente, he estado orando mucho por la iglesia con mayúscula, la iglesia universal le llamamos en la teología. Y algo que he estado orando por la iglesia es que nos ayude a volver a seguirle fielmente y cumplir el llamado que Dios nos ha dado. En la historia de la iglesia ha pasado por crisis. El comienzo aquí es fenomenal, lo vamos a mirar esta mañana. Pero a través del tiempo que ha pasado, la iglesia ha pasado por crisis. Especialmente una de las etapas de la historia le llamamos la era o la edad oscura. Si quizás lo leyó usted en la historia alguna vez, el Middle Ages se llama en inglés. A través de ese periodo, la iglesia pasó por un periodo bastante oscuro. Es como que no existía la iglesia, estaba controlada por la institución religiosa, era muy rígida, estaba manipulada por ciertas personas, hasta que llegó la Reforma. Ustedes han escuchado acerca de la Reforma quizás. Y en esa reforma fue cuando surgieron los cambios en la iglesia, el reavivamiento, la fe personal y cómo poder tener esa relación con Él. A medida que ha pasado el tiempo, por lo menos en los Estados Unidos, puedo decir que creo que hemos ido de retroceso como iglesia. No hemos avanzado en lo que Dios nos ha querido que nosotros hagamos. Nos hemos adaptado a la cultura, hemos adoptado mucho también del sistema contemporáneo. No quiero decir que toda la iglesia está así, pero hay mucho de eso en la iglesia hoy día. Y cuando miramos el libro de Hechos, miramos que el comienzo de la iglesia fue muy sencillo y muy poderoso. Y creo que son buenos lo que tenemos hoy día, las innovaciones, la tecnología, las adaptaciones, pero le voy a decir esto: nada de eso puede sustituir el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Ese es el único poder que va a hacer una transformación en la iglesia. Escuchando ese testimonio del ministerio de Jesús, ¿ve cómo surgió eso? Eso no surgió porque alguien fue
inteligente. Eso sucedió porque alguien sintió el llamado de Dios y dijo, tenemos que hacer eso, y oró buscando la ayuda de Dios, y Dios guió a estas personas a llevarlo a cabo. Esa es la diferencia cuando el Señor obra a través de su Espíritu Santo. Y lo vemos en este pasaje esta mañana. Los seguidores de Jesús fueron obedientes. Recuerda, estaban esperando la venida del Espíritu Santo. El Señor les dijo, esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Al venir el Espíritu Santo, ellos estaban listos. Sus corazones estaban listos para recibirle a Él. Y así sucedió. Y aquí sucede el nacimiento de la iglesia. Y hay varias cosas que suceden aquí, o dos eventos principales que pasan con la llegada del Espíritu Santo. Primero es obviamente el Espíritu llega y es derramado y viene a morar permanentemente en los creyentes. Lo encontramos en los versículos 1 al 13. Segundo, miramos también que el sermón de Pedro que da aquí sobre la salvación, en los versículos 14 a 41, es parte de eso. Pedro predica un mensaje evangelístico y 3,000 personas llegan a conocer a Cristo. Increíble. Nace la iglesia, el poder del Espíritu y la predicación del Evangelio. Esos dos aspectos son muy importantes en la iglesia para que ella pueda nacer. El Espíritu usa la predicación de la palabra y puede lleva a la gente al arrepentimiento, y de ahí nace la iglesia. Y luego eso da como resultado la vida en la iglesia. Eso lo encontramos en los versículos 42 a 47. Miramos en lo que la iglesia está dedicada. Vamos a tomar 3 semanas para hablar de esos 3 aspectos. Hoy día vamos a enfocarnos en el primero. La promesa realizada que el Padre prometió mandar era la llegada del Espíritu del Señor de una manera permanente. Quiero decirle, ese mismo Espíritu que llevó a cabo esa obra es el mismo Espíritu que habita en los creyentes hoy día. Eso es importante. Piénselo en este momento. A medida que vamos a mirar el texto esta mañana, el Espíritu Santo que llevó a cabo esta obra en el libro de Hechos es el mismo Espíritu que está en nosotros los creyentes hoy día. Si nosotros podemos captar eso hoy día y realizar eso, nuestra vida, dependiendo más del Espíritu, la iglesia va a poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe lo que he notado también? Aunque entendemos muchas veces que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, lo apagamos. Lo entristecemos, eso lo dice la Escritura que podemos hacerlo. Mi oración es para nosotros que seamos parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra iglesia y lo que está haciendo alrededor nuestro y aún lo que sigue haciendo alrededor del mundo. Que nosotros seamos parte de esa continuación de lo que Dios comenzó a hacer en el libro de Hechos hace más de 2000 años. Esa es mi oración. Somos su iglesia. Miremos, en primer lugar, la promesa de la venida del Espíritu y cómo fue cumplida en los versículos 1 al 4. Vean el versículo 1 que dice que cuando llegó el día de Pentecostés, llegó significa cumplir. Esa palabra ahí es clave. Llegó el día. La promesa que Dios dio se cumplió. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento, el Espíritu Santo cayó precisamente o fue derramado o llegó en una manera para residir permanente en ese día particular, día de Pentecostés, que hablaremos un poquito más. Pero miren lo que está pasando. Los seguidores de Jesús estaban ¿qué? ¿Qué dice ahí el texto? Estaban todos unánimes juntos. Estaban unidos. Ahora, sabemos que estaban orando. En este momento no nos dice que estaban orando, pero estaban juntos. Pero sin duda, esa conexión van juntos, orando, esperando el cumplimiento de la promesa, y sucede. Habían esperado 50 días la llegada del Espíritu Santo. Eso es mucho tiempo, pero estaban unánimes, estaban con un mismo enfoque, esperando ese cumplimiento exacto de la promesa de Dios. Y sucedió precisamente cuando Dios lo había designado en su soberana voluntad. Habían 3 fiestas que los judíos celebraban, que son muy importantes. Una de ellas era la Pascua, ustedes la saben eso, ¿cierto? La Pascua era una de ellas. Habían celebrado la Pascua, el Señor fue ese Cordero Pascual. Ahora habían esperado 50 días porque la siguiente fiesta que venía era Pentecostés. Esa es una de las fiestas en las que se requerían que todos los moradores judíos que vivían por todos lados vinieran a esa fiesta a Jerusalén. Y es por eso es importante, hablaremos más por qué.
Esa es la segunda fiesta, y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, que no hablaremos hoy día. Pero la fiesta de Pentecostés tenía varios propósitos, y una de ellas era que habían recibido todos los beneficios de Dios, la prosperidad había llegado, y entonces en ese día, en Pentecostés, celebraban la generosidad de Dios. Dios les había llevado a la tierra prometida, Dios les había dado todos estos recursos, y ahora ellos celebraban esta fiesta. En este tiempo venían ellos al templo a adorar a Dios. Esa era la fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿puede mirar la conexión por qué el Espíritu desciende en Pentecostés? ¿Sí? ¿Lo puede conectar? Si esa fiesta celebra lo que Dios, la cosecha que Dios les ha dado, la generosidad de Dios, y ahora la iglesia recibe la gente recibe el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Qué es la conexión? Es la cosecha espiritual de Dios viene, pero no es una cosecha de material, es una cosecha que es espiritual, donde nace la iglesia. Y ese es el nacimiento de la iglesia, porque es el fruto de lo que el Señor llevó a cabo a través de su muerte. El fruto espiritual del Señor, de lo que Él hizo, la liberación que Él nos ha dado a través de su sangre, es lo que se celebra aquí. Recuerde, ¿qué celebraban los judíos que habían salido? ¿De dónde habían salido? ¿De dónde? Egipto, ¿verdad? Habían sido esclavos, liberados para celebrar la tierra prometida. Y celebraban esa libertad que ellos tenían. Y ahora el Espíritu Santo viene en Pentecostés cuando están celebrando ese día. Es precisamente por qué. La liberación de Cristo, que Él vino, el Cordero perfecto, que el único que puede dar la salvación, viene, muere y establece su pacto, y ahora el fruto se va a ver a través de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Ahora, hay varias particularidades en cuanto al derramamiento del Espíritu. Primero es, como les decía, el derramamiento del Espíritu es la primicia de lo que Dios quiere hacer. Y es interesante, 2 Corintios 5:5 nos dice que el Espíritu Santo es las arras que Dios nos ha dado. Esa palabra arras es como anillos hoy día. Son lo que Dios nos ha dado como una manera tangible de que Él va a cumplir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y que le pertenecemos a Él. Y como ser parte de Él, algún día seremos completamente redimidos o salvos. El Espíritu Santo es la primicia de lo que Él tiene para nosotros. Pablo dice en Romanos, 2 Corintios 5:5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Segundo, como les dije, la iglesia es el comienzo de la mies. El Espíritu es el pago por adelantado para los creyentes, que nos asegura que seremos transformados. En Romanos 8:23 y 24, mire lo que dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, la creación, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice aquí que el Espíritu es las primicias. Eso es lo que llamamos, en inglés lo llamamos down payment. Es el pago que damos inicial. El Espíritu es ese pago que hemos recibido, la primicia del fruto. Quiere decir, lo que comenzó el Espíritu a hacer no ha terminado. Dios va a completar, y el Espíritu Santo que nos ha dado es parte de lo que nos ha dado, la promesa de ese cumplimiento que Él llevará a cabo en nuestras vidas. También lo que es importante entender es esto: el Espíritu Santo es exclusivo para los apóstoles. Si usted ve, los apóstoles están reunidos ahí, pero ¿quiénes más están ahí? Todos estos creyentes, 120 personas por lo menos que sabemos. Ellos son los que recibieron el Espíritu Santo. Quiere decir que una persona que no conoce al Señor no va a recibir el Espíritu Santo. Y eso es importante entenderlo, y lo miraremos más adelante cuando Pedro da su sermón. Entonces, que entendamos primero que el derramamiento del Espíritu vino precisamente en el tiempo exacto de Dios. Número 2, el Espíritu Santo fue parte de un evento sobrenatural como ningún otro. Versículos 2 al 4. Miren lo que dice. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
Cuando usted pone a pensar eso que vino de repente, algo que no estaban esperando en ese momento, vino del cielo, eso quiere decir que es algo sobrenatural. Vino un estruendo como viento, no era viento, pero era algo similar. Y dice que llenó el lugar donde ellos estaban. ¿Sabe que están en una casa? No sabemos dónde está, no creo que sea el aposento, pero fue lleno todo ese lugar con la presencia de Dios. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que llenaba la presencia de Dios? ¿Se acuerda? Lo que ha leído el Antiguo Testamento. El templo se llenaba con la presencia de Dios. Y aquí no es un templo, son las personas. Y eso es lo que llena a estas personas. Y en ese momento, el versículo 3 dice que recibieron el Espíritu Santo como les fue prometido. Mire lo que sucede. Dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La idea ahí es como similar al fuego, no es fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra vez, vea la idea de fuego aquí. Vea la idea de estas lenguas repartidas o estas en forma de lenguas sobre sus cabezas. Y vea que ese fuego ahí es indicación de la presencia de Dios también. ¿Recuerda cuando Dios llamó a Moisés? ¿Qué fue lo que vio Moisés? ¿Fue una zarza, un arbusto seco? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba en fuego y no se quemaba. Eso era una indicación de la presencia de Dios. Cuando se acercó Moisés, Dios le dijo, quítate la sandalia de tus pies porque donde estás parado es santo. Quiere decir que ahí donde estaban parados, ese lugar de fuego, la presencia de Dios habitaba y era un lugar santo. ¿Qué sucede en este momento? Ellos están recibiendo en forma de lenguas el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Es un lugar donde Dios está habitando. Es muy importante esto. Recibieron el Espíritu Santo como les fue prometido. Podemos decir que, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de las promesas. Dios cumplió su promesa, ¿cierto? Dios siempre cumple sus promesas. Jamás nos va a fallar. Y miren, en tercer lugar, versículo 4 dice, desciende el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Fueron llenos del Espíritu Santo. Note que dice fueron llenos, no fueron bautizados en el Espíritu, no dice eso. Porque algunas personas toman este texto fuera de contexto y dicen, el bautismo no es bautismo, y fueron llenos. La enseñanza del bautismo del Espíritu como segundo acto, después de creer, no es bíblico. Si alguien dice, tiene que recibir el Espíritu, el bautismo, no hay tal cosa. Mire, es la llenura del Espíritu. Y recuerde, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no habitaba permanentemente en las personas. Y por eso es significante, porque en este momento ellos reciben al Espíritu Santo de una forma permanente y son llenos del Espíritu Santo. Ahora, quiero que entienda eso. Eso de ser lleno del Espíritu Santo se repite en la vida del cristiano. En Efesios 5:18, Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Llenos. Es que el Espíritu Santo toma control de la persona. El Espíritu Santo debe controlar nuestra vida, así como les controló a ellos por primera vez a los creyentes. Ese mismo Espíritu habita en nosotros y nosotros debemos ser llenos, controlados por el Espíritu Santo. Lo que sucede después de esto no es obra humana, no es porque la persona es tan muy inteligente, es porque oraron mucho, es porque el Espíritu Santo estaba llenándoles y les dio esa capacidad para hablar en estos idiomas. Esa es la cuarta cosa que miramos aquí. Hablaron, mire, versículo 4, en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y usted dice, ¿qué son esas lenguas que estaban hablando? ¿Será que fue algo incoherente, algo que empezaron? Mire, versículos 6, versículos 8, versículos 11 dicen que les escuchaban hablar en sus propios idiomas. La palabra exacta es dialectos. Quiere decir que eran idiomas y dialectos que ellos hablaban. Esto que está viendo aquí no es algo que usted quizás ha escuchado mucho acerca de don de lengua, algunas cosas realmente un poco tontas, ¿verdad? No es eso. Vea, este don es particular, que están hablando idiomas que el Espíritu Santo les dio y estaban hablando en esos idiomas, y vamos a mirar qué es lo que estaban hablando a estas personas. Todos estos 120 estaban hablando en otros idiomas. ¿No le parece eso maravilloso?
Bonito, ¿verdad? ¿Cómo el Señor les da esta capacidad? Usted, ¿por qué no me la da a mí? ¿Por qué? Tranquilo, usted tiene el Espíritu Santo. No se va a manifestar así, pero Dios le va a usar. Es increíble cuando Dios usa a un cristiano que está controlado por el Espíritu. Él puede hacer mucho a través de nosotros. El problema, como le digo, es nuestro. El problema es que nosotros apagamos el Espíritu. Nosotros somos los que contristamos al Espíritu. No lo dejamos obrar en nuestra vida. Así es que miremos eso. Segundo lugar, miremos este efecto de la llegada del Espíritu. Versículos 5 al 13. Vean en los versículos 5 al 11 que habían judíos que eran piadosos, no eran cristianos. Estos son personas judíos que seguían el judaísmo y escucharon a estos seguidores de Jesús hablar en otros idiomas o en sus idiomas natales. ¿Y qué pasó? Ellos estaban muy confundidos. Ahora, ¿de dónde son estos judíos piadosos? La Escritura nos dice, si usted ve el versículo 5 en adelante, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, que en lo que existía en ese entonces. Y mira la lista de personas ahí, dice que había, bueno, mira el versículo 6 primero, dice que había un estruendo, escucharon eso, quiere decir que ya no estaban en una casa, estaban en otro lugar. De alguna manera, no nos dice Lucas, los que estaban en la casa habían pasado a otro lugar donde podían ser vistos por todos. Y eso es lo que llamamos el templo, el pórtico del templo de Salomón. De alguna manera ellos llegaron ahí. ¿Y por qué? Porque vea lo que sucede. Se juntó una multitud cuando escucharon esto y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio dialecto. Estos judíos muy probable vinieron de las áreas del mar Mediterráneo. Y tenemos una gráfica ahí, no voy a entrar en cuáles son esas personas hoy día, pero ellos habían, en la dispersión judía, si usted sabe un poco de la historia judía, los judíos fueron llevados en cautiverio, por lo menos 400, 500 años antes de eso estaban en cautiverio. Babilonia llevó al grupo de las dos tribus, llevó a cautiverio, y luego a Siria y llevó a las otras 10, y lo que hacían es cuando conquistaban se los llevaban a sus naciones y vivían ahí. Todos estos judíos habían crecido en otros lugares. Esas son las zonas que usted ve en los mapas, ven el mapa, ese cuadrito que abajo está amplificado. Esas son las regiones donde estas personas habían habitado como judíos. Habían aprendido el idioma, algunos habían nacido ahí, pero eran judíos por descendencia y habían aprendido un nuevo idioma, como quizás sus hijos de hoy día. Algunos de ellos crecieron, han nacido en los Estados Unidos, hablan inglés, pero hablan quizás español, pero son de trasfondo hispano. Bueno, estas personas son judíos de descendencia, pero han nacido en otro lugar y hablan otro idioma de nacimiento. Y ellos están escuchando a los seguidores de Jesús hablar en esos idiomas y están confundidos. Estas personas habitaban en esas zonas, algunas en las áreas de Irán hoy día, Irak, algunas también en África, en Egipto. Todos esos lugares habían estos judíos que estaban en esta fiesta, habían estado ahí. Ahora, muchos de ellos habían sido retirados, habían estado en esos lugares, volvieron a la tierra prometida, volvieron a Jerusalén y dijeron, vamos a retirarnos y vivir aquí. Por eso es que ellos están ahí juntos y están escuchando a los seguidores de Jesús hablando en estos idiomas. Fueron atraídos por este estruendo. Ellos entendían esto. Este tipo de evento es sobrenatural. Escucharon no solamente la manifestación de Dios sin saber exactamente qué era, pero además escucharon que hablaban en su propio idioma o lengua. Versículos 7 y 8, miren lo que pasa. Estaban maravillados por la habilidad de ellos. Miren lo que dice. Estaban atónitos, sorprendidos, maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. La idea es esta: los galileos en ese entonces no eran los que se consideraban muy educados, muy cultos. Pero están diciendo, ¿cómo estos que no saben, no tienen mucha educación, están hablando en un idioma que no conocen? Están sorprendidos, maravillados. ¿Qué lo están haciendo? Están asombrados. Dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es obvio que esto les asombró. Quiero decirle esto: cuando Dios hace algo, generalmente Dios asombra. ¿Sí? Cuando Dios hace algo a través de nosotros, a través de su Espíritu, es algo asombroso. No hay palabras para explicarlo muchas veces. Y el que no conoce al Señor generalmente no lo entiende, ¿cierto?
Está sorprendido, dice, pero ¿cómo? No sé. Pero no lo puede entender. Claro, quisiéramos que ellas respondieran y conocieran al Señor, como vamos a ver qué pasa con ellos. Pero muchas veces no pasa eso. Estas personas muestran duda, cuestionan lo que están viendo. Vean los versículos 9 al 11, que era, como les dije, un grupo bastante diverso que habían sido dispersos bajo la cautividad. Y algunos, dice también, eran gentiles, no eran judíos que habían sido convertidos al judaísmo. Ahora, piensa en este momento, ¿por qué Dios tiene un grupo tan diverso en ese momento para que escuche el Evangelio? ¿Tiene alguna idea en su mente? Está pensando, ¿por qué Dios tiene? ¿Por qué no fue un grupo homogéneo? Un grupo solamente de judíos piadosos de ahí mismo. ¿Tiene una idea? Porque la iglesia del Señor va a ser una iglesia diversa. El plan de Dios siempre ha sido que Israel compartiera esas buenas noticias con el resto del mundo, pero falló en eso. Y tuvo que el Señor venir a morir para salvar a su pueblo, para fundar una iglesia, fundar su iglesia, que va a ser una iglesia también diversa. Y en este momento, esta gente que habla todos estos idiomas va a escuchar el Evangelio y va a creer el Evangelio y va a ser parte del fundamento de la iglesia, una iglesia bastante diversa. Eso es lo que soñamos en esta iglesia también. No queremos solamente un grupo de personas que solamente habla español o solamente inglés. Qué bueno sería que hubieran múltiples idiomas. ¿No les parece eso? Sería maravilloso tener un grupo de personas de diversidad lingüística. No se diga diversidad cultural. Si eso le asusta, le va a asustar el cielo. ¿Sí? Porque en el capítulo 7 de Apocalipsis dice que en el momento que estaremos adorando en la presencia de Dios, va a haber todo grupo de personas de toda lengua, toda nación, toda tribu. Va a haber una diversidad que usted quizás jamás ha visto, yo tampoco, que he visto. Pero va a ser asombroso. Eso es lo que comienza el Señor en el libro de Hechos, eso es lo que va a comenzar a hacer. Este grupo de personas tan diversas van a escuchar el mensaje. Y mire el versículo 11. Que los judíos no solamente están asombrados, están confundidos al escuchar las maravillas de Dios. Y mire lo que están haciendo los seguidores de Jesús. ¿Qué están haciendo? ¿Hablando de qué cosas? Las maravillas de Dios. No están hablando cosas que no tienen sentido. Están hablando, están todos testificando en ese momento, están hablando de las maravillas de Dios. Sin duda, están compartiendo sobre Cristo en esos idiomas que ellos jamás habían hablado. Y los judíos estos piadosos están escuchando diciendo, es increíble, estamos escuchándoles hablar de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestros idiomas. ¿Cómo es posible? Es increíble. Mire, recuerda la historia en el libro de Génesis de la Torre de Babel. ¿Usted ha escuchado esa historia? Muy popular, ¿cierto? ¿Qué sucede en la Torre de Babel? Todos hablaban, capítulo 11 de Génesis, todos hablaban un mismo idioma, ¿cierto? Y en ese momento el mundo en esto hablaba todo un idioma y ellos dicen, vamos a hacer algo que es muy humano. Guiados por su propia pecaminosidad, deciden, vamos a construir una torre grande que llegue al cielo. La idea es que querían llegar a Dios, querían sentirse que ellos eran dioses. Y Dios ve eso y dice, eso no puede ser. Lo que están haciendo está mal. ¿Y qué hace Dios? Confunde los idiomas. Y empieza todo el mundo a hablar y ya no se pueden comunicar y todos se esparcen. Miren lo que sucede aquí en Hechos. Dios hace lo opuesto. Primero vea que Dios es el que inicia esto, no el hombre. ¿Está claro? Dios hace. Y segundo, miramos aquí que a pesar que hay diversidad de idiomas hablados, lo que está sucediendo es que Dios les ha dado la capacidad de hablar en esos idiomas para testificar de Él. Dios está unificando una vez más a estas personas con diversidad de idiomas, pero lo hace para unificar con el propósito de que conozcan el Evangelio de Cristo. Es increíble eso, ¿cierto? Y eso es muy sabio. ¿Cómo Dios organiza las cosas? El hombre quiere hacerlo. Lo que el hombre no puede hacer, lo que el hombre quiere unificar a personas para controlar y apoderar, el hombre no puede hacerlo. Pero el Espíritu Santo puede hacerlo
cuando Él controla la vida de las personas y Dios puede unificar a un grupo multiétnico a través del Evangelio. ¿Sí ve eso? Por eso creemos que la iglesia debe de ser multiétnica, debe de ser multilingüe, porque Dios a través de su Espíritu puede llevarlo a cabo y puede dar ese tipo de unidad. Lo que el mundo no puede hacer, Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo. Oremos para que Dios nos haga esa iglesia unida sin importar las diferencias étnicas o lingüísticas. Y mire lo que pasa en versículos 12 al 13. No solamente algunos estaban asombrados haciendo preguntas, ¿qué es esto? Pero tercero, vea esto. Estaban todos atónitos, sorprendidos, perplejos, diciéndose, ¿qué quiere decir esto? Estaban diciendo, ¿cómo es posible? Pedro les va a explicar esto. Pero en versículo 13, mire lo que pasa. Otros burlándose, como siempre. Siempre va a haber personas que se van a burlar de lo que Dios dice o Dios hace. Y estaban diciendo, estos están llenos de mosto, están borrachos. Imagínense esa lógica. Están hablando en otros idiomas, en idiomas que no conocen, están borrachos. ¿Qué borracho habla en otros idiomas? Dígame. Los borrachos no dicen más que tonterías, ¿cierto? Ni se les entiende. Están escuchando las maravillas de Dios, es muy claro. Pero están burlando. ¿Qué es el propósito por el cual el Señor les dio el Espíritu para que hablaran en otros idiomas? ¿Qué es el propósito? ¿Se ha hecho esa pregunta? Quiero contestársela esta mañana, darle dos razones. Número uno, vea el versículo 11 que dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Primero es porque Dios quería mostrar sus maravillas. Esa es la razón. Les dio la capacidad de hablar en otros idiomas, no para propia edificación, como hoy algunos quieren enseñar, sino para testificar verbalmente las maravillas de Dios. Esa es la razón, testificar las maravillas de Dios. Segundo, quería también Dios confirmar que el mensaje de salvación a través de Cristo es para todos. Es para todas las personas. Según el plan profético de Dios, Pedro lo va a explicar en su sermón, Dios deseaba y desea aún que todo el mundo conociera el Evangelio, sin importar los idiomas. Y por eso Dios usa a los seguidores de Jesús para proclamar este mensaje en diferentes idiomas. Note, en Romanos, Mario está enseñando este libro y leíamos esta mañana, es al judío primeramente. ¿A quién Dios está dando el Evangelio primero? Al judío primeramente, que es muy diverso en este caso. Pero ese es el comienzo de la iglesia. Dios va a formar una iglesia que va a ser multiétnica, con diferentes idiomas también. Y eso también es el llamado de nosotros. Ahora, quiero decirle algo que quizás usted quiera saber sobre hablar en lenguas. En el libro de Hechos aparece 3 veces. Solamente 3 veces aparece. Esta es la primera ocasión. Aparece también en Hechos 10, si usted recuerda, es la conversión de Cornelio. Y en Hechos 19, donde está la conversión de los discípulos de Juan. Las únicas 3 veces. Y en esos 3 eventos, el mensaje del Evangelio y la razón por la cual ellos hablaban en otros idiomas era para confirmar que ellos también eran parte de la iglesia como fue este grupo inicialmente. Ese es el propósito y es muy claro en el libro de Hechos. Y quería que usted lo entienda eso porque a veces hay confusión en cuanto a esto que se llama hoy día el don de lenguas. Eso no es lo que está sucediendo aquí. En tercer lugar, lo que queremos mirar esta mañana es qué nos enseña sobre el Espíritu Santo este pasaje. Hay una aplicación de este evento. Aplicación no quiere decir que se repite igual. Hay una aplicación o varias que podemos mirar que aprendemos de ese pasaje. Primero es que el Espíritu Santo reside permanentemente en los que creen en Él por fe. En Ezequiel 36, 26, un pasaje profético que Dios le da a Israel, les dice, mire lo que dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué Dios está prometiendo ahí? Que algún día ellos iban a recibir una transformación interna que les llevaría a suavizar sus corazones y recibir el mensaje de Dios y vivir el mensaje de Dios desde adentro del corazón. Eso es una indicación clara
de que les daría el Espíritu Santo a los que creyeran en Él. Y eso sucede en este pasaje. Ellos han recibido al Espíritu Santo permanentemente en su vida. Segundo, cuando alguien cree en Cristo, el creyente o esta persona que ha creído es colocado en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando una persona cree, Dios lo pone en la iglesia, lo hace parte de la iglesia. Primera de Corintios 12:13 dice esto: porque por un solo espíritu fuimos todos, mira lo que dice, un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. Esa palabra significa simplemente es meter a esa persona en el cuerpo de Cristo. Han sido puestos en la iglesia, han llegado a ser parte de ellos, sean judíos, griegos, esclavos, libres, todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Eso sucede cuando nosotros creemos en Cristo. Usted llega a ser parte de la iglesia. Y tercero, ya hemos hablado esta mañana de esto, la llenura del Espíritu es un requisito diario para todos los creyentes. Es un requisito para nosotros, ser controlado por el Espíritu Santo diariamente. Eso es algo de nosotros cada día. Eso es lo que quiere decir que cuando yo vivo cada día en mi vida con Cristo, yo estoy rindiendo mi vida a Él, a su señoría. Él es el jefe de mi vida. ¿Cómo lo hago? Dejando que el Espíritu gobierne mi vida. Dejando que Él llene mi vida, que controle mi vida, todo lo que yo hago. Ahora, eso no viene automáticamente, eso viene de las disciplinas espirituales que nosotros desarrollamos para acercarnos más al Señor, llenarnos más de Él. La llenura del Espíritu no es limitada. No es que si yo me lleno del Espíritu ya no puedo ser lleno más. La llenura del Espíritu es algo que puede seguir usted llenándose cada vez más, pero viene de la relación que usted tiene con Él. Y eso sucede diariamente. En cuarto lugar, como ya hemos hablado, el Espíritu es nuestro pago inicial de lo que Dios aún no nos ha dado. Eso lo leímos nosotros en Romanos 8, 23 y 24. Lo que el Espíritu lleva a cabo en Pentecostés, las primicias del Evangelio que fundan a la iglesia del Señor, no fue el fin de todo. Eso es lo que puede aprender también esta mañana. Fue fundada, ha seguido por más de 2000 años y va a culminar en el evento cuando seremos transformados a la imagen de Cristo. Hasta que eso sucede, la obra no termina. Y obviamente en el periodo que estemos aquí, el deber nuestro, la misión nuestra es comunicar las buenas noticias de Jesús a otros hasta que Él venga. No solo Dios cumple sus promesas mandando el Espíritu, sino también les llena de Él y les usa para testificar de sus maravillas. Esto fue el comienzo de una iglesia diversa que eventualmente es multiétnica. Este ha sido el plan de Dios, este es el comienzo. Desea bendecir a todas las naciones a través de su Hijo. Pero yo quiero que sepa esta mañana, usted que es creyente, que está ahí sentado, Dios quiere usarle a través de su Espíritu. Cuando Dios nos usa y dejamos nosotros que Él nos use, es evidente y vamos a mirar de alguna manera sobrenatural lo que Dios hace en las vidas de las personas. Quizás las personas no lo van a entender, pero Dios nos va a usar a nosotros para llevar a cabo lo que Él desea y compartir esas maravillas, especialmente el Evangelio de Cristo. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que este evento tan maravilloso que podemos leer en esta mañana lo llevaste a cabo para comenzar tu iglesia. Y gracias que lo que les diste a ellos, tu Espíritu Santo, es parte de nuestra vida hoy. Gracias porque es por la obediencia de ellos que nosotros llegamos a conocerte, a ellos comunicar el mensaje del Evangelio. Gracias que hoy día tenemos a tu Espíritu morando en nuestras vidas, que nos dirige cada momento, cada día que vivimos para ti. Ruego que eso sea una realidad para nosotros hoy día. Ruego que eso sea una realidad cada día que vivimos para ti. Como iglesia tuya rogamos que lleves a cabo la misión que tú tienes para nosotros en esta área, ya sea alcanzando personas que no te conocen, que están en diferentes lugares en esta ciudad o en otras, como personas también que están necesitadas de esa sanidad física, emocional y espiritual que hemos escuchado hoy día, que están llegando a esta clínica. Rogamos, Señor, nos uses, abre nuestros corazones para estar disponibles a lo que tú quieres hacer alrededor nuestro. En el nombre de Cristo, amén.